A continuación se hablará sobre lo que es el tema de reacciones adversas por medicamentos en embarazadas en Toluca, Estado de México, impartido por un diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia de la Universidad Univermilenio, plantel Ciencias de la Salud, del módulo 3, que tiene por nombre Sistemas de farmacovigilancia y tecnovigilancia en el sector público y privado, por Jacqueline Morales Torres. El objetivo va a ser evaluar la incidencia y características de las reacciones adversas a medicamentos en mujeres embarazadas en Toluca, esto con la finalidad de identificar los factores de riesgo y mejorar la seguridad del tratamiento farmacológico durante el embarazo. Como metodología, se realizó un estudio observacional y prospectivo que incluyó la recolección de datos de historias clínicas y reportes de farmacovigilancia en mujeres embarazadas que reciben tratamiento farmacológico. Este análisis de datos incluyó estadísticas descriptivas y técnicas de análisis para identificar factores de riesgo y asociarlas con características de la RAM. Se realizaron un total de 20 encuestas, donde la primera pregunta fue el rango de edad en el que se encontraban, donde se tomaron 4 rangos. El primero de 18 a 24 años, después de 25 a 29, de 30 a 34 y el último de 35 a 39 años, donde el 50% de las personas encuestadas fue de un rango de 25 a 29 años, siguiendo de un 40% que tenían de 18 a 24 años y por último un 10% que se encuentra en el rango de 30 a 34 años. De igual manera se les preguntó en qué término de embarazo se encontraban actualmente, donde las respuestas eran primer trimestre, que abarca de las 0 a las 12 semanas, segundo trimestre de 13 a 27 semanas, tercer trimestre de 28 semanas o más o ya un embarazo culminado, donde el 55% de las personas dijeron que se encontraban en el segundo trimestre, el 30% en el tercer trimestre y el 15% en el primer trimestre de embarazo. Después se les realizó una pregunta que menciona que si han utilizado alguno de los siguientes medicamentos durante su embarazo. Estos medicamentos se sabe que son utilizados durante la etapa de gestación, entonces se les dio opciones como el ácido fólico, hierro, calcio, multivitamínicos, antibióticos, analgésicos, antieméticos o ninguno de estos, donde el 45% de ellas respondió que ha usado el ácido fólico, el 20% analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno, el 15% que ha usado antieméticos como la metoclopramida, 10% que ha usado los multivitamínicos y el 10% que ha usado hierro, dejando un poco de lado lo que viene siendo el calcio o los antibióticos. Entrando ya más en tema, se les preguntó si han experimentado alguna reacción adversa al usar los medicamentos anteriores durante su embarazo, donde el 75% respondieron que sí y el 25% tuvo una respuesta a que no ha presentado ninguna reacción adversa al usar alguno de los medicamentos presentados anteriormente. De los medicamentos que se presentaron, se buscaron las principales reacciones adversas que se podían manifestar. Entonces se les realizó la pregunta de si experimentó alguna reacción adversa, cuál fue la naturaleza de esta reacción, donde se presentaban ya sean náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal, erupción cutánea o simplemente no presentaron nada. De esto, de acuerdo a nuestra gráfica presentada, el 40% de ellas presentó náuseas, el 25% vómitos, el 20% mareos y el 15% pues no presentaron ninguna de las anteriores. Ahora bien, se les preguntó con qué frecuencia habían experimentado estas reacciones, donde igual se les daba como unos rangos que iban de rara vez, que era de 1 a 2 ocasiones, ocasionalmente de 3 a 5 ocasiones, frecuentemente más de 5 ocasiones o simplemente nunca, donde el 65% respondió que tuvo de rara vez, que fue de 1 a 2 veces, el 20% las tuvo ocasionalmente, que fueron de 3 a 5 veces, y el 15% pues no presentó nunca alguna reacción adversa a estos medicamentos que se encontraban consumiendo.
o se encuentran consumiendo. Posteriormente se les realizó una pregunta importante de cómo han manejado las reacciones adversas a medicamentos que presentaron o presentan durante su embarazo. Aquí se les dieron 4 opciones que venían desde suspender el medicamento, consultar a su médico, cambiando de medicamento o automedicándose. De aquí el 50% respondieron que consultaron a su médico, que eso nos indica que pues sí tuvieron como que la conciencia de presentaron esto y fueron a revisarse con su médico para ver qué era lo que ellos les aconsejaba. Después tenemos un 30% que decidieron suspender el medicamento pero sin consultar a un médico, solamente porque así fue considerado. Después el 20% que cambiaron de medicamento pero también no indican que fueron por una consulta previa a un médico. Y de esto afortunadamente no tuvimos un porcentaje que nos indicara que se automedicó. Entonces, en cuanto a esto, automedicándose, no lo hicieron. También se les realizó una pregunta en la cual mencionaba que si tenían alguna de las siguientes condiciones que pudieran aumentar el riesgo de alguna reacción adversa a medicamentos durante su embarazo. De estas, pues es importante conocer si tienen alguna de estas para poder así saber qué es lo que se les puede dar, evitando que se tenga una interacción que pudiera llegar a ser una RAM. Entre estas se les presentó lo que era hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, alergias desconocidas o ninguna. De ellas, el 50% respondieron que no tenían ninguna de las condiciones que pudieran llegar a afectar. El 40% mencionó que tenía alergias desconocidas que fueron pues vistas al momento de ya haberse encontrado en tratamiento. Tuvimos un porcentaje muy bajo en cuanto a que presentaban hipertensión o diabetes, pero pues teniendo estas dos, incluyendo las alergias, se podía determinar que estas podían ser determinantes para una RAM. Por último, se realizaron 2 preguntas, donde la primera era si habían tenido antecedentes de reacciones adversas a medicamentos antes del embarazo. Aquí en estas 2 últimas preguntas es donde justamente nosotros como QFBs entraríamos más, no digo que no en las anteriores, pero sí en estas más, ya que aquí tenemos que el 85% respondió a que no habían tenido alguna RAM antes, pero el 15% sí. Entonces, en cuanto a este 15%, entraríamos nosotros al realizar conciliaciones, ya que en estas conciliaciones pues es una entrevista justamente de qué medicamentos están tomando o a qué son alérgicas. Entonces es importante considerarlas para que así se eviten RAM posteriores si ya se tiene un aviso previsto de que ya son alérgicas. Y la última pregunta era si habían recibido información adecuada sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos que llevarían durante su embarazo. De este, el 55% respondió que no tenía información y el 45% que sí. Aquí también es importante resaltar que este 55% que no se encontraba informada también es donde entra un QFB o un farmacéutico, porque se le debe de dar atención farmacéutica o educación al paciente, dándoles información justamente sobre los medicamentos o tratamientos que van a llevar, explicándoles en cuanto a dosis, reacciones que pudieran llegar a tener, qué hacer en caso de. Entonces aquí falta esa parte de educación al paciente y hacer como que más la parte importante de un farmacéutico y que se dé a conocer más. Como conclusión, se reveló que una proporción significativa de las encuestadas experimentó reacciones adversas a medicamentos durante la etapa de su embarazo. Las gráficas presentadas indican que los medicamentos que comúnmente están asociadas a estas reacciones fueron aquellos que son utilizados ya sea para tratar infecciones
o condiciones crónicas con una incidencia particularmente alta, ya sea en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Además, se identificaron varios factores de riesgo, incluyendo antecedentes de RAM previas y condiciones persistentes como lo que se mencionó sobre la hipertensión y la diabetes, dando esto que la naturaleza de las reacciones incluyó tanto en los síntomas leves como náuseas y mareos hasta reacciones un poquito más graves como la hipertensión gestacional. Este manejo de las reacciones fue variado, con algunas mujeres optando por la discontinuación de medicamentos bajo supervisión médica, mientras que otras recurrieron a alternativas terapéuticas. Sin embargo, un hallazgo que es un tanto preocupante es que una minoría significativa de mujeres pues no recibió justamente esta información adecuada sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos, lo que subraya una necesidad de mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y las pacientes para garantizar la seguridad en el tratamiento farmacológico durante el embarazo, para así evitar lo más que se pueda que se lleguen a presentar reacciones adversas a medicamentos. Y como referencia se tomó este artículo que justamente habla igual de reacciones adversas por medicamentos en embarazadas en Cuba, donde también se hace un estudio observacional y se presentan de igual manera gráficos y tablas que fueron tomadas como referencia para llevar a cabo mi estudio, que fue enfocado en Toluca. Y eso es todo. Gracias.